Listo, vale, perfecto. Vale, pues un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta segunda parte del curso de gravedad modificada, teorías de gravedad modificada. En resumen, hablando un poco con respecto a las personas que se lograron inscribir, que son que hay varios de los mismos que se inscribieron en el curso anterior, pues de alguna forma vamos a dar continuidad entonces con el temario y pues creo que no habrían limitantes con seguir avanzando en los desarrollos matemáticos que ya veníamos haciendo justamente porque pues ya de alguna forma con estas personas ya lo hemos trabajado, ¿no? Entonces no va a ser tan complicado volver a retomar estas ideas ya que no hay personas de pronto nuevas, entonces pues es mucho más cómodo en este caso, ¿vale? Entonces voy a hacer un breve recordatorio de lo que vimos nosotros el curso anterior. El curso anterior estuvimos hablando de teorías de gravedad modificada como lo fueron las teorías FDR, también estuvimos hablando de la teoría de Brans-Dicke, la teoría de quintesencia y la teoría de la transformación conforme aplicada a diversos modelos que habíamos desarrollado dentro del curso. Y estuvimos viendo que la finalidad de muchos de estos modelos particularmente pues estaba acercada justamente a la resolución de algunos problemas que iban involucrados con la materia oscura o la energía oscura o problemas muy particulares de la astrofísica o de la cosmología, ¿no? Entonces, pues habíamos revisado justamente que en este análisis de la relatividad general, cuando hacemos estas modificaciones de la teoría, pues podemos tener teorías más extensas o donde añadíamos grados de libertad, pero pues como un costo justamente de obtener digamos una respuesta un poco más próxima a estos problemas que plantea la astrofísica y la cosmología moderna. Entonces, dado este análisis general, pues entonces lo que hicimos fue ampliar nuestros esquemas con los primeros modelos teóricos. Ya en nuestra primera sesión de esta segunda parte del curso estuvimos hablando pues de los temarios que vamos a revisar y pues el primer tema con el cual vamos a arrancar en esta primera parte del curso pues sería las teorías escalares tensoriales, que es una teoría de extensión de lo que nosotros habíamos comentado acerca de la teoría de Brans-Dicke. Por eso en este momento ustedes están viendo en pantalla justamente nuestro último tema que habíamos desarrollado, que era la teoría de Brans-Dicke, como una teoría escalar tensorial. Escalar porque incluía un nuevo parámetro que iba a ser denominado phi, y tensorial pues porque la relatividad general justamente se sustenta sobre las bases tensoriales. Entonces lo que habíamos hecho simplemente era incluir ahora justamente un componente nuevo que iba a ser este parámetro phi relacionado con la supuesta constante cosmológica, pero pues que para este caso no iba a ser tan constante, sino que más bien iba a ser un parámetro que podía variar, ¿no? Y que de hecho, dado cada una de las características que estemos analizando, justamente phi iba a terminar dependiendo como parámetro del tiempo, ¿no? Particularmente del tiempo cósmico. Entonces, a medida que obteníamos justamente esta evolución del tiempo cósmico para el parámetro phi, nosotros teníamos un valor de la constante gravitacional que iba a cambiar, ¿no? Y que de hecho estaba relacionado por el inverso de esa constante, ¿no? Viéndolo como una relación que nosotros empezamos a plantear desde la parte histórica, cuando Dirac pues, propone de alguna forma estas relaciones cuantitativas de las constantes fundamentales, ¿no? Entonces aparece justamente esta relación inversa de la constante gravitacional o constante de Cavendish y pues a partir de eso empezamos a plantear todo el desarrollo teórico acoplado justamente a ese nuevo lagrangiano del Brans-Dicke que iba a estar relacionado por el phi, siendo pues esa justamente la constante gravitacional y el escalar de Ricci y demás elementos que hacían parte pues de todo este desarrollo, ¿no? En general habíamos planteado inicialmente este modelo donde teníamos justamente el acople entre el campo escalar y el escalar de Ricci, donde me da justamente la información entre la unión de ambos términos, ¿cierto? El término de curvatura y el término de campo. Y también teníamos el término de campo, justamente su dinámica. Y también, pues, el lagrangiano, el aporte material que fuéramos a incluir dentro de este universo, ¿no? Modificado. Entonces, pues a partir de ello empezamos a hacer todo el análisis. Entonces lo que hicimos fue plantear cómo se debía comportar esa acción entonces de Brans-Dicke a partir de ese nuevo lagrangiano, ¿no? Entonces aquí teníamos la parte justamente del acople escalar tensorial, en este caso del valor phi y r, y por otro lado teníamos el aporte cinético y potencial de lo que sería el lagrangiano dinámico del campo escalar, que sería este de acá. Entonces a partir de eso teníamos el aporte cinético relacionado pues con las derivadas covariantes
del campo escalar phi y también del potencial justamente dependiendo de ese campo, ¿no? Y por último teníamos pues la acción material dependiendo del aporte de lagrangiano material que nosotros estuviéramos añadiendo, ¿no? Pero realmente lo que nos interesaba pues para este desarrollo de la acción de Brans-Dicke pues era justamente este término donde anteriormente pues en la teoría de Einstein pues nosotros teníamos aquí simplemente pues el escalar de Ricci que me da el aporte netamente geométrico, ¿no? Entonces de alguna forma al incluir ahora este nuevo término pues teníamos un término mucho más extenso que me iba a relacionar pues esta dinámica ahora de este universo, ¿no? Entonces empezamos a hacer todos los desarrollos matemáticos, pues realmente fue un desarrollo netamente teórico que hicimos aquí y pues para llegar a lo que sería pues una de las ecuaciones, pero nuestra ecuación tensorial que iba acoplada justamente a nuestro parámetro phi, ¿cierto? Y por otro lado teníamos las ecuaciones dinámicas o sea, directamente relacionadas para el campo escalar phi y como término fuente el d'Alembertiano de phi, ¿no? A partir de eso entonces lo que hicimos fue desarrollar pues por medio de las ecuaciones que ya hemos trabajado anteriormente pues una relación entre ambas para llegar justamente a las típicas ecuaciones que aparecen dentro del marco de los libros que referencian estos temas a estos tipos de ecuaciones, ¿no? Aquí como lo plantea la ecuación número 2, entonces aquí simplemente ya es una relación directamente entre el escalar de Ricci, el escalar de curvatura y el campo y el término fuente particularmente de ese campo escalar, ¿no? Y, y por otro lado, pues lo que hicimos fue ya simplemente tomar justamente estas ecuaciones y pues traer consigo pues el acople entre esas ecuaciones que escribían justamente los términos fuente pero que me quedaran relacionados también por el aporte material, ¿no? O de fuente material que tenía ese universo, ¿no? Aparte del campo escalar y cómo se perturbaba este mismo. ¿Sí? Recordemos que una de las características importantes de todo este desarrollo que hicimos nosotros en esta última parte pues fue justamente considerar a el parámetro phi particularmente pues como esta relación de la constante cosmológica, pero que iba a ser simplemente phi, o sea, un término de orden 1, pues que iba a describir este comportamiento inverso de la constante de gravitación, ¿vale? Pero pues ya nos vamos a dar cuenta que ahora este término phi vamos a hacerle una ligereza y es a generalizarlo y pues justamente en eso se van a basar las teorías escalares tensoriales y es en generar digamos un modelo mucho más amplio que el de Brans-Dicke para atacar esos problemas directamente, pues ya que de alguna forma pues estas aproximaciones de campo débil pues deberían de traer consigo pues una mejor interpretación, perdón, para los problemas que hemos venido trabajando. Entonces, aquí hemos llegado justamente entonces a nuestro constante gravitacional efectiva, ahora aquí va a depender de este parámetro phi, ¿no? Y entonces empezamos a charlar un poco acerca de las implicaciones que tenía justamente eso en la cosmología, entonces lo que hicimos fue aplicarlo en el marco de Jordan, ¿no? En el marco sin hacer la transformación conforme, ¿cierto? Pues lo que hicimos fue aplicar la cosmología de Friedman, Lemaitre, Robeson, Walker y pues así encontramos unas ecuaciones que entonces iban a hacer una copla entre la teoría de Friedman y la teoría de Brans-Dicke que me iban a decir el comportamiento del universo propio, ¿cierto? A partir de ese campo, ¿no? Y cómo iba a variar justamente eso dependiendo de la evolución del universo, ¿no? Entonces por eso incluíamos ahí la relación entre la constante o el parámetro de Hubble, ¿no? Entonces todo este desarrollo lo terminamos haciendo en la última parte, llegando pues a las ecuaciones, ¿no? Respectivas tanto para el campo como para pues la ecuación de la conservación de la energía y también de la aceleración de Hubble, ¿no? Entonces pues ya lo que hicimos fue un análisis en general de todos esos términos y ahí terminó nuestra historia en el curso, en la última parte del curso, ¿no? Listo, vale. Entonces, para el día de hoy y para algunas clases adelante, que realmente no creo que nos vamos a demorar tanto, entonces lo que vamos a abordar es una generalización de esa teoría de Brans-Dicke, listo, a partir de la teoría escalar tensorial, que va a generalizar justamente ese modelo de Brans-Dicke y en el cual, de hecho, como yo les comentaba, pues digamos tiene mucha repercusión actualmente en lo que se refiere a investigaciones de teoría de gravedad modificada, porque pues este es un marco mucho más general, ¿cierto? Sabemos que el marco de alguna forma de Brans-Dicke fue desarrollado por las épocas de los 60s, 70s, entonces esta teoría escalar tensorial es mucho más genérica y logra tener problemas y de hecho es todavía, como les comento, objeto de estudio porque pues las dimensiones
del nivel de aplicación que se puede hacer. Ahora es mucho más amplio, ya que ustedes pueden justamente fundamentar cuál va a ser ese parámetro que va a relacionar a la constante gravitacional, que no solamente va a ser phi, sino que ahora la diferencia es que no vamos a tener el parámetro phi netamente libre, sino que perdón, restringido, sino que lo vamos a definir como un parámetro bastante libre, que va a ser ahora una función de phi, ¿vale? Prácticamente en eso se basa, en resumen, la teoría escalar tensorial, a diferencia de la teoría de Brans-Dicke. Es volver la teoría compacta, ¿cierto? Restringida solamente en valores de phi, de orden 1 a cualquier tipo de función de phi, ¿cierto? Que dependa de phi, como representación pues de esa constante, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que haciéndome valer pues de lo que ya ustedes vieron en el curso anterior, ¿vale? Y mencionando pues que evidentemente por ahora vamos a trabajar, si no lo menciono después, pues siempre estaremos trabajando en el marco de Jordan, ¿no? O sea, recordemos que el marco de Jordan es simplemente el marco matemático en el cual pues describimos las ecuaciones tal cual explícitamente como, no, como lo son, o sea, con las modificaciones pertinentes que hagamos, ¿no? Sin hacer un tipo de transformación que implique volver a esas ecuaciones un tipo de ecuaciones de Einstein clásicas, ¿no? Entonces es explícito este desarrollo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, siendo así, generalizar entonces, vamos a realizar una generalización, generalización de la acción que habíamos mencionado justamente de Brans-Dicke, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vale, voy a proceder, de hecho puedo, si me lo permiten, voy a devolverme un momentito a copiar justamente la acción que les comento, pues que es la que necesitamos utilizar, la de Brans-Dicke. Ay, creo que era por acá. Esta. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a copiar justamente nuestra acción de Brans-Dicke que ya la habíamos desarrollado y a ver dónde estás. Está por acá. Listo. Bueno, esto lo podemos quitar. Listo, entonces aquí tenemos nuestra acción de Brans-Dicke, ¿no? Y entonces pues, lo que vamos a hacer es esa transformación, ¿no? Ahora, como les decía, nuestra condición ahora de generalización es transformar phi en f de phi, ¿vale? Vale. Entonces, hay otra cosa importante, de hecho, también, dentro de estas ecuaciones, ya que si nos damos cuenta del parámetro libre omega, ese también aparecía como una relación justamente del parámetro phi particularmente, ¿cierto? Entonces ahora este parámetro constante puede ser también una función que dependa de phi. ¿Listo? Em, eso es. Sí, eso es. Ok, entonces, haciendo este análisis, entonces, ¿cómo nos quedaría esta nueva acción, que la vamos a llamar entonces la acción de la teoría escalar tensorial? Y voy a colocarla con las siglas en inglés de Scalar y Tensor, ¿listo? Que usualmente es como uno los encuentra en los artículos o en los libros, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría la descripción de este nuevo desarrollo? Ok. Entonces, la descripción, ¿cómo nos quedaría? Sería de la siguiente manera. Nos quedaría la integral del diferencial de 4 dimensiones del determinante de la métrica. Y aquí nos quedaría entonces entre paréntesis. Ahora, ya no tendríamos, como les comentaba, ya no tendríamos entonces el, el, ¿el qué? La función phi explícita, sino que ahora la vamos a cambiar por la f de phi, ¿no? F, entonces vamos a tener una función f de phi, ¿listo? Bueno, y en los textos particularmente, de hecho esto sacado de los artículos que hay por allí, voy a colocar aquí un 2, no se les extrañe por qué este 2, porque justamente nos vamos a dar cuenta que para recuperar este elemento, si se dan cuenta numérico que hay antes de la integral, el 1 sobre 16pi, pues va a estar relacionado justamente con la función f de phi, ¿vale? O sea, cuando nosotros hacemos los análisis que más adelante de pronto desarrollaremos como aproximación débil para volver a recuperar Brans-Dicke. Entonces lo que vamos a nosotros a tomar es que justamente nuestra función f de phi se comporte como phi sobre 8pi. ¿Listo? O sea, este factor de 8pi
termina multiplicándose con este 2, dándonos el 16pi, el elemento 16pi, ¿vale? Por eso no lo coloco explícitamente y lo hago pues con la intención de que si ustedes lo llegan a ver en artículos o en textos justamente que están ahí montados, pues no se vayan a confundir de pronto de dónde sale este término, ¿listo? Entonces simplemente lo dejan así, el acople, y nos falta el escalar de Ricci, ¿cierto? Y luego posteriormente seguiría el factor omega, que en este caso sería una función omega que dependería de nuestro parámetro phi, y pues evidentemente como tenemos un omega que depende de phi, entonces esta parte del denominador pues no la colocaría justamente por el mismo hecho de que pues ahora la función omega de phi pues va a incluir cualquier parámetro de phi que aparezca en este término que está acá. ¿Listo? Ok, y pues ya tendríamos el resto, que sería entonces G supra alfa beta, tendríamos la derivada covariante sub alfa de phi, derivada covariante beta de phi, y menos el potencial B de phi, ¿cierto? Perfecto. Y pues ya por último tendríamos el aporte material, ¿no? Eso queda completamente intacto. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que hicimos acá si nos damos cuenta? Los cambios que hicimos acá simplemente fue introducir el factor numérico y hacerlo parte justamente de la función phi, exceptuando este 2, eso más que todo por contexto teórico, o sea, esto digamos que no tiene una implicación importante, o sea, podríamos sacar el factor 1 sobre 16 pi, pues no habría ningún lío con eso, solamente es por el hecho de, de, de seguir con con el mismo análisis que hacen los libros, ¿vale? Pero pues si ustedes lo quieren sacar, realmente no hay diferencia de eso. ¿Listo? Entonces el phi transforma como una función f de phi, el omega ahora viene a transformarse con una función omega de phi, que va a depender entonces del parámetro constante omega y cualquier función phi que nosotros coloquemos, por eso aquí se introduce dentro del omega de phi este phi que aparecía en el denominador, ¿cierto? Alguien se puede preguntar, ok, pero si estás cambiando phi por f de phi, ¿por qué no cambiaron los términos cinéticos? O sea, estas lo que podemos pensar, digamos, como estas velocidades del campo, ¿no? O inclusive el potencial. Vale, pues la respuesta está en que justamente, pues como esto está representando la dinámica del campo en sí, pues entonces nosotros no tenemos una función aquí explícita del campo, sino que netamente el campo de por sí, phi, se expresa como el término cinético clásico que siempre estamos acostumbrados a abordar, ¿vale? Entonces, es por pensarlo así en otras palabras, así como cuando teníamos, por ejemplo, clásicamente un medio mv cuadrado, ¿cierto? Ese término cuadrático de la velocidad, independientemente si es un campo, por ejemplo, que funcione como de orden 2 o cualquier tipo de orden, o digamos que funcione como un término, por ejemplo, trigonométrico, la relevancia justamente del término cinético está en la velocidad cuadrática, ¿vale? Por eso es que estos dos términos no cambia su estructura en la relación que estoy comentando del f de phi, ¿no? Entonces ahí simplemente estamos describiendo justamente el término cinético y el término potencial que describen la dinámica de ese campo, ¿vale? Por tanto, eso pues evidentemente no cambia. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos en principio, pues sería ya la generalización de lo que conoceríamos como entonces nuestra acción de la teoría escalar tensorial. ¿Listo? Entonces aquí es desde donde vamos a empezar a trabajar todo. Vale, la característica más relevante aquí es que el parámetro omega de phi es ahora una función. Entonces, como les decía, omega de phi, ay, chacos, a ver, omega de phi ahora es una función dependiente de phi, ¿sí? Y varía con respecto al punto espacio-temporal, ¿no? Y varía con respecto al punto espacio-temporal, ¿no? Recordemos que un campo escalar justamente se define por esa implicación del punto que estamos seleccionando, en este caso del espacio y tiempo, y qué valor tiene en ese punto, ¿no? Pues, uy, entonces, ay, perdón, ya. Entonces, claro, cuando ustedes seleccionan un punto, así por ejemplo cuando lo pensamos en un campo de temperaturas, pues en un punto particularmente existirá un valor para la temperatura, ¿cierto? A diferencia de otro punto. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente un punto que puede variar. Ahora una función, omega de phi, que va a variar dependiendo del punto que seleccionemos espacio-temporal, ¿no?
En el universo de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, en cosmología, omega solo varía con el tiempo cósmico. Esta parte es importante, ¿no? O sea, cuando estamos aplicando directamente omega de phi en cosmología, como ustedes lo recuerdan, pues lo que vimos justamente dentro de la teoría de Brans-Dicke, lo que pasaba era que phi siempre dependía del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que como phi era una función que dependía del tiempo cósmico temporal, ¿cierto? Que era justamente una de las restricciones que nos botaba la teoría y que tenía todo el sentido del mundo. Entonces, pues claramente si phi dependía del tiempo cósmico en cosmología, pues entonces, ¿cierto? Como consecuencia, entonces omega pues también dependerá del tiempo cósmico de por sí, ¿no? Entonces, pues esta parte es importante. Mm, pues sí, esta parte es importante en cuanto a la aplicación de cosmológica que hagamos más adelante, ¿no? El potencial B de phi es usualmente incluido en la acción cuando se está estudiando el universo temprano o el universo acelerado del presente, ¿vale? Entonces, como nota importante, pues recordemos que de hecho cuando habíamos trabajado un poco acerca del potencial, que si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, está relacionado con la pues, constante cosmológica justamente, ¿no? Con ese factor de aceleración. Entonces eh, este B de phi es incluido en la acción, se usa, mejor dicho, se usa cuando eh, se estudia, ay, changos, el universo temprano. No sé por qué está escribiéndose así. Universo temprano. Temprano. O voy a colocarlo así. Listo. Se usa cuando estamos estudiando el universo temprano o acelerado como ahora, ¿no? Por eso el now. Ok. mm, pues ya está. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos entonces devolver o volver a obtener justamente las aproximaciones? Como les decía, la aproximación. ¿Por qué me está escribiendo así? Aproximación. La aproximación en Brans-Dicke. Entonces, pues lo que tenemos aquí es lo siguiente. Entonces, para la aproximación, pues lo que va a pasar es que f de phi, bueno, f de phi va a transformar como phi sobre 8 pi. Y por otro lado, omega de phi transforma como omega sub 0 sobre 8 pi phi. ¿Listo? Y por último, el potencial SB de phi, que de hecho aquí lo podemos colocar si quieren como, bueno, vamos a colocarlo así minúsculo ya que lo coloqué minúscula, pero entonces, si quieren lo vamos a diferenciar de otro potencial, coloquémosle potencial así mayúscula, B de phi sobre 16 pi. ¿Listo? Vale. Entonces aquí en esta cajita pues ya les acabé de colocar justamente cómo transformaría cada uno de los elementos que están ahí condensados en esta teoría escalar tensorial para la teoría de Brans-Dicke que ya habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Ah, no, wait. No, changos. Oye, qué raro que le pasa esta cosa. Ok, vamos a ver si ya. Tengo acá. Bueno, ahí me entienden. Tocar pasar otra hoja. Ok, entonces pues ya está. Entonces lo que nos tocaría hacer a continuación sería tratar, así como hicimos con la teoría de Brans-Dicke, lo que tendríamos que hacer a continuación sería tratar de encontrar las respectivas ecuaciones de campo para esta nueva acción, ¿no? Entonces, permítanme, me la voy a volver a copiar en una siguiente página y empezamos a trabajar con ella. ¿Listo? Ok.
Perfecto, entonces aquí está nuestra ecuación estrella. Vamos a empezar a tratar de deducir entonces cuál sería el comportamiento, ¿no? Entonces para ello, así como ya hemos venido trabajando en los casos anteriores de teorías de gravedad modificada, pues primero podemos arrancar encontrando la variación de la acción, en este caso de escalar tensor, bueno, con respecto al tensor métrico, ¿cierto? Igualándolo a cero, cumpliendo el principio de mínima acción. Después nada, vamos a comenzar con ello. Entonces tendríamos que la acción, la variación de la acción del scalar tensor sería igual a... Bueno, entonces para evitarme copiar la integral, pues, y bueno, y solamente trabajando y pues principalmente la parte geométrica y escalar, entonces pues voy a enfocarme simplemente en no incluir ahorita la integral, ¿vale? Pero sabemos que ahí está la integral, pero sabemos que el desarrollo realmente interno que nos importa es justamente cómo se modifica el determinante de la métrica y todo lo que está aquí dentro, ¿no? O sea, lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué tendríamos? Vale, tendríamos el factor 1 medio, que es de este 1 medio que está por acá. Entonces, claro, aplicando la acción a este primer término, o sea, el determinante por este primer término, aplicando propiedad distributiva, entonces lo que nos quería sería la acción de el determinante de la métrica multiplicado el escalar de Ricci, ¿no? Y fuera nos quedaría entonces la función f de phi, ¿cierto? Y esa parte es importante, queda así tal cual, porque recordemos que estamos aplicando el principio de mínima acción con respecto al tensor métrico, ¿no? Entonces recordemos que en este caso, y pues para este caso como lo hemos mencionado en la teoría de Brans-Dicke, la función f de phi no tiene dependencia del tensor métrico, por tanto, pues esta función terminará siendo una constante, ¿vale? Aplicándole esta variación. Vale, siguiendo entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un menos un medio. Aquí tendríamos entonces el omega de phi, que le pasaría lo mismo que la función f de phi. ¿Sí? Y luego tendríamos entonces la variación de lo que estaría dentro, que sería raíz de menos g, aplicando otra vez propiedad distributiva para ese otro término. Entonces tendríamos raíz de menos g, g supra alfa beta, derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi. Cerramos y por último tendríamos pues la variación de raíz de menos g, que sería el determinante de la métrica, multiplicando este por este, y el menos pues aquí lo ven, igual que el menos de acá, por la función b de phi, ¿no? Entonces si nos damos cuenta terminaríamos ahí y pues bueno, la última parte que sería la acción de la parte material, ¿no? Listo, esto igual a cero, ¿vale? Ok, pues ya está. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos interesa desarrollar? Pues lo que nos interesa desarrollar es pues saber a qué equivaldría este término de acá, este término de aquí y pues este término de acá, ¿no? Entonces recordemos que pues ya teníamos un recordatorio de la variación del raíz de menos g, ¿cierto? Ya lo hemos trabajado anteriormente y pues ya sabemos a qué equivale. Por tanto voy a colocar entonces el desarrollo ya directamente, pues ya lo que sabemos que es, que nos diferencia mucho de Brans-Dicke. Entonces tendríamos aquí el factor 1 medio. Y entonces aquí voy a abrir un paréntesis de esta manera. Entonces tendríamos, podemos pensarlo así como la derivada o la variación del primer término, ¿cierto? La variación del primer término, si ustedes lo recuerdan, era raíz de menos g sobre 2 y esto multiplicado por g mu nu, ¿cierto? Y nos falta el r y esto por la variación de g supra mu nu, ¿no? Entonces recordemos que esto viene relacionado con, voy a colocarlo por aquí, un cuadrito, entonces que la variación de raíz de menos g simplemente es menos un medio, o bueno, menos raíz de menos g sobre 2, que esto ya lo hemos demostrado en su momento, g mu nu, variación de g supra mu nu, ¿no? Esto representaba la variación, particularmente el determinante de la métrica, y ya, y entonces ahora nos tocaría encontrar el segundo término, entonces para el segundo término tendríamos la variación del escalar de Ricci. Pero el escalar de Ricci, esa variación también la demostramos en su momento, cuando estuvimos hablando de teorías FDR, y finalmente lo que nos daba esto era lo siguiente. Entonces el primer término queda constante, queda quieto, y el segundo, la variación de R, nos daba entonces algo así como el tensor de Ricci R mu nu, menos derivada covariante mu, derivada covariante nu, más G mu nu y D'Alembertiano, ¿cierto? El D'Alembertiano incluido, y todo esto por la variación de G supra mu nu. ¿Listo? Así cerramos este primer pedazo, o sea, toda esta sería la extensión de este paréntesis y nos faltaría multiplicarlo por la función f de phi, que sería la que está acá afuera. ¿Sí? Entonces ya hicimos toda la derivada de producto, la regla de Leibniz para estos dos términos.
Ya tendríamos la expansión de este término. Ahora nos faltaría revisar esta segunda parte. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría menos un medio de omega de phi. Luego tendríamos entonces raíz de menos g de derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi. Am, y nos quedaría variación de g supra mu nu. A ver, entonces, lo que estamos haciendo aquí sería lo siguiente. Ah, ok, sí, ahí está bien. Listo, sí. Entonces, aquí lo que hicimos simplemente fue aplicar, entonces, pues en primero, como la regla del producto, la estamos aplicando directamente a este primer término, al g supra alfa beta, ¿no? Entonces, por eso es que si nos damos cuenta, cambió a g supra mu nu. Entonces, lo que estaremos haciendo es algo así como g supra alfa beta con respecto a G supramuno, que son los otros términos. Entonces, por esa razón es que intercambiamos los índices, claramente, pues para que esto tenga validez, ¿no? Y entonces, al final, pues lo que nos queda justamente al aplicar este término, si lo pensamos así como el diferencial exacto, pues es esto justamente, la emisión del diferencial exacto, ¿cierto? Como la variación de ambos términos con ambos índices. Y por último, pues es la variación del tensor métrico con esos índices del denominador, ¿no? Entonces, pues ya está. Entonces lo que hicimos simplemente fue aplicar variación a este segundo término, nos devuelve entonces este pedazo y el determinante de la métrica pues queda completamente intacto, ¿no? Pues ya está. Ahora nos faltaría ahora el otro pedazo, que sería entonces... Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Más. Tendríamos variación de... Ah, bueno, nos quedaría más. Sí, a ver si nos queda más. Sí, sí, nos quedaría más porque recordemos que aquí para la variación de otra vez raíz de menos g, pues aquí tiene un negativo. Negativo por negativo nos da positivo. Entonces por eso hay un más. Listo, entonces tendríamos más un medio, que es de este término de acá. Y ahora tenemos un medio de la variación de raíz de menos g. Por tanto nos va a quedar como, colocar un paréntesis, raíz de menos g sobre 2. Uy, changos, esto es que como raro. Listo. Y esto sería por G mu nu, que sería este de acá, ¿cierto? Por G supra alfa beta, que sería de este mismo término de acá, sin hacer ninguna modificación, por el omega de phi, que sería este término de aquí fuera, lo tendríamos derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi, y nos faltaría la variación de G supra mu nu, ¿no? Que sería del mismo término que está acá. Listo, a ver, déjenme verificar que todo esté perfecto. Ya está bien. Listo, perfecto. Y por último tendríamos, lo que nos faltaría sería, ah bueno, este último, ¿no? Entonces la variación del determinante de la métrica multiplicado por el potencial. Entonces aquí ya lo tenemos, menos por menos nos da más, aquí nos quería el término en positivo. Entonces nos quedaría esto como un medio de raíz de menos g, g mu nu, y voy a colocar aquí potencial b de phi y variación de g supra mu nu. ¿Listo? Listo. Ah, bueno, y nos falta el término de la materia, ¿no? Entonces aquí ustedes ya saben que por lo que ya hemos resuelto anteriormente, entonces el término de la materia nos queda como menos un medio de raíz de menos g por el tensor t mu nu, variación de g supra mu nu. ¿Listo? Pues ya está. Listo, entonces, vale, pues aquí ya lo que tenemos es la extensión, ¿cierto? Ya lo extendimos. El término de la variación de la acción, ¿no? Ahora justamente, pues como sabemos que lo que va a estar dentro de la integral va a tener como factor común este término, esperen, lo señalo, este término y este término, pues entonces, y como está igualado a cero, sabemos que por el principio de mínima acción, pues todo lo que está dentro de esa integral debe de ser igual a cero en ese paréntesis, lo que no está factorizado. Y entonces, de esa manera, pues hay que simplemente eh, revisar pues qué es lo que queda, ¿no? Entonces, pues en otras palabras, lo que estoy diciendo es que este término se termina yendo, este también, este también, este también, este también, este también. El término también que se repite aquí es el raíz de menos g.
¿cierto? Que es otro término que desaparece, porque aparecen todas las ecuaciones, raíz de menos g, raíz de menos g, por acá raíz de menos g, raíz de menos g, raíz de menos g y raíz de menos g. ¿Listo? Sí, perfecto. Listo. Y por último, otra cosa que podemos aquí eliminar podría ser, a ver, déjenme revisar si aparece, si aparecen todos. Lo que podemos eliminar también sería el factor 1/2, ¿no? Entonces fíjense que este factor 1/2 se puede anular con este factor 1/2, con este factor 1/2, con este factor 1/2 y con este factor 1/2. ¿Mm? Entonces todos los elementos 1/2, multiplicándolos por 2, pues terminan anulándose, ya que recordemos por eso que la igualdad está a 0. Listo, entonces ahora sí, ¿qué es lo que nos queda finalmente? Entonces, lo que nos queda sería menos 1/2, que sería de este menos 1/2 que está acá, de g mun u, y eso sería r por nuestra función f de phi, que está por acá afuera, ¿no? Recordemos que está aquí como propiedad distributiva. Listo. Luego que tendríamos más, que es ahora este primer término, entonces tendríamos acoplado acá el tensor de, ¿qué pasó? El tensor de Ricci, r mun u, multiplicado por f de phi, ¿cierto? Luego tendríamos menos derivada covariante mu, derivada covariante nu de f de phi. Y por último tendríamos más g mu nu d'Alembertiano de f de phi. ¿Listo? Ya tendríamos la distribución de este primer término. Ahora seguiríamos entonces con este segundo término, que sería entonces menos eh, omega de phi, derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi. Sí, hasta ahí termina. Luego tendríamos el siguiente más, aquí tenemos un medio, de este un medio que aparece por acá. Y aquí tendríamos, a ver, tendríamos g mu nu, omega de phi. Y aquí tenemos entonces, bueno, voy a colocar para no colocar tanto, derivada covariante supra alfa de phi, derivada covariante sub alfa de phi. Ya está, ¿no? Entonces aquí lo que hice simplemente fue contraer esta derivada covariante con este tensor métrico, entonces por eso lo que hice fue subir el índice ya. Mm, listo. Y nos quedaría luego más. Nos quedaría entonces el término g mu nu potencial b de phi igual a. Aquí sería este negativo pasaría a positivo, o sea que sería igual a t mu nu. O sea, igual al tensor métrico. Perdón, al tensor energía-momento, ¿no? Pues ya está. Entonces fíjense que aquí lo que hicimos fue simplificar todo, ya nos queda un poco más fácil de trabajar esta ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la forma pues de volverlo algo similar a las ecuaciones que nosotros trabajamos clásicamente, ¿no? Y eso justamente se trata en tratar de obtener el tensor de Einstein, G mu nu, ¿sí? Que recordemos que iba relacionado justamente con el término de R menos, bueno, por aquí creo que está, ¿no? Justamente, sí. R mu nu menos un medio de G mu nu R, ¿no? Que son las ecuaciones de campo de Einstein. R mu nu menos un medio de G mu nu R. Ese es el tensor de Einstein, que si nos damos cuenta justamente pues está aquí en este primer pedazo si factorizamos el elemento de f de phi. ¿Sí? Entonces pues es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces haciendo asociando este uso del tensor de Einstein, pues lo que vamos a obtener sería lo siguiente. Entonces tendríamos, tendríamos g mu nu multiplicado por f de phi, ¿cierto? Ya factorizando y sintetizando eso nos quedaría g mu nu f de phi para este término amarillo. Y voy a pasar el resto de términos al otro lado de la igualdad, ¿vale? Ya que van a ser justamente los aportes dinámicos del campo escalar, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Vale? Entonces nos quedaría el tensor energía-momento que ya está acá intacto y voy a empezar a pasar los otros términos. Entonces, por ejemplo, para el omega de phi, entonces para los términos que tienen omega de phi, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, lo puedo factorizar. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría más omega de phi, factor común entonces de deriva covariante mu de phi, deriva covariante nu de phi, ¿no?
positivo porque pues este negativo pasa al otro lado como positivo, por eso este término está positivo. Y el que pasaría negativo sería este, ¿no? Entonces tendríamos menos un medio de G mu nu derivada contravariante alfa de phi, derivada covariante alfa de phi. Y cerramos entonces paréntesis. Y tendríamos entonces más, ahora sí, estos elementos, estos aportes, que sería entonces derivada covariante mu, derivada covariante nu de f de phi. Y tendríamos menos g mu nu d'Alembertiano de f de phi. Y por último nos faltaría entonces el potencial, que sería menos g mu nu, el potencial b de phi. Listo, perfecto. Esto en son, pues de dejarlo justamente como una expresión bastante similar pues a lo clásico, a las ecuaciones de Einstein, ¿vale? Ya lo último que faltaría aquí en este desarrollo, pues sería simplemente pasar el f de phi a dividir, ¿no? Como dividir entre de ambos lados por f de phi. Entonces, ¿cómo nos quería la ecuación final? Nos quería como g mu nu igual a, o sea, el tensor de Einstein, la parte geométrica, igual a t mu nu sobre f de phi, ¿cierto? Nos quería luego más, pues todo el resto igual. Nos quería omega de phi sobre f de phi y pues multiplicado por todo eso, ¿no? Entonces tendríamos derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi, menos un medio de g mu nu, derivada contravariante alfa de phi, derivada covariante alfa de phi. Luego aquí nos quería más 1 sobre f de phi. Eso. Bueno, si quieren aquí puedo colocar de una vez directamente ya derivada covariante mu nu de f de phi menos g mu nu d'Alembertiano de f de phi. Cierro, cierro. Y me quedaría pues ya el último término que sería entonces menos 1 sobre f de phi g mu nu b de phi. Perfecto. Listo, ya tenemos ahora sí nuestra receta. Nuestra primera receta sería esta de acá, ¿vale? Entonces esta sería nuestra ecuación tensorial, ¿cierto? Nuestras ecuaciones de campo tensorial para el acople entre el modelo, el modelo escalar tensorial general con las ecuaciones de Einstein, ¿no? Listo, entonces aquí tendríamos esta primera ecuación. Vamos a llamarla ecuación 1. ¿Listo? Ecuación número 1. Vamos a colocarle. Eso es. Listo, pues ya está. Ya hicimos el primer desarrollo, entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones. E inclusive podríamos ir a verificar un momento, por ejemplo, cuando hicimos el desarrollo con Brans-Dicke, y nos vamos a dar cuenta pues que la similitud es bastante pues evidente, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, fíjense que la ecuación número 1 que encontramos cuando hicimos el desarrollo de Brans-Dicke, pues iba relacionada con el tensor de Einstein, ¿cierto? G mu nu, y aquí aparecía el factor, fíjense, el factor 8pi que les comentaba yo, que es el que introducen dentro de la función f de phi, por eso es que no aparece explícito ahí, aparece aquí el 8pi sobre phi. ¿Sí? Allá nos aparece similar, solamente que aquí abajo tenemos es la función f de phi literalmente, ¿vale? Luego aquí tenemos, si nos damos cuenta, el elemento omega sobre phi al cuadrado, ¿no? Y todo este elemento, de hecho, que aparece acá es exactamente el mismo que nos dio allá. O sea que todo está perfecto. A alguien le puede parecer particularmente porque hay un phi cuadrado entonces, ¿no? Porque aparece un omega de phi sobre f de phi, ¿no? Pero es que recordemos que justamente el omega de phi es una función que también depende de phi. Eso quiere decir que justamente como les coloqué para reproducir la aproximación de Brans-Dicke, pues omega de phi tiene una phi incorporada allí. Entonces esa phi que aparece por la phi de la función f de phi nos da phi cuadrado, ¿vale? Es por esa la razón, que aparecen dos phi y se multiplican. Aquí si nos damos cuenta tenemos exactamente el mismo término, ¿cierto? Solamente que ahora ya no relacionado con el término 1 sobre phi, sino 1 sobre f de phi, pues las funciones aquí particularmente igual. Listo, entonces evidentemente pues es bastante similar y pues tiene que serlo, porque así podemos recuperar justamente el modelo clásico y ya simplemente dependerá de qué seleccionemos entonces que para el comportamiento de f de phi. ¿Listo? Ok, ya una vez hecho esto, entonces ahora tenemos que proceder a hacer lo mismo, similar a lo que hicimos entonces con la teoría de Brans-Dicke, pero para el campo, ¿no? Entonces las ecuaciones de campo para el campo escalar, particularmente que estamos trabajando. Entonces, aquí a hacer una separación. Entonces ahora vamos a encontrar cuál sería esa variación de la acción
scalar tensor con respecto al campo, ¿no? A phi. ¿Listo? Entonces, esto recordemos, pues que esto no es más que otra cosa que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, donde tenemos aquí simplemente que encontrar entonces cuánto es la parcial del lagrangiano, de ese lagrangiano de scalar tensor, con respecto al campo phi, pues que en este caso es nuestro campo analizado, ¿cierto? Y aquí restarle la derivada covariante de la parcial del lagrangiano, scalar tensor, con respecto a la derivada covariante de phi, ¿no? Pues ya está, eso no es más que otra cosa que hacer, ¿listo? Entonces, y pues, ¿cuál es nuestro lagrangiano, no? Pues nos preguntamos cuál es nuestro lagrangiano, es lo que hay que averiguar, pero pues ya lo tenemos porque ya lo construimos arriba cuando hicimos la acción, ¿no? Entonces, si nos volvemos un momentito aquí a revisar arriba, entonces, claro, pues el lagrangiano vendría siendo pues todo esto que está acá adentro, ¿no? Todo lo que está acá adentro, en paréntesis verde. Entonces, eso terminaría siendo lo siguiente. Entonces, el lagrangiano vendría siendo f de phi por r sobre 2 menos omega de phi sobre 2 de g supra alfa beta, derivada covariante alfa, derivada covariante beta, menos b de phi, ¿no? Eso es el lagrangiano del modelo escalar tensorial. Y pues ya, entonces lo que tenemos que averiguar es justamente eso. Entonces, primero, en principio podemos arrancar averiguando, por ejemplo, cuánto sería la parcial entonces de la lagrangiana con respecto a phi, ¿no? Vamos a comenzar por lo más fácil. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Entonces, nos damos cuenta, vamos a revisar aquí, de qué depende, entonces, qué dependencia hay del lagrangiano de phi. Pues vale, la dependencia solamente la encontramos pues en las funciones, ¿cierto? En escalar de Ricci no la vamos a encontrar, en el parámetro psi, ¿cierto? Y ya. Ahí, bueno, y en el potencial, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo nos quería esta descripción? Nos quería cómo. Entonces la derivada de este término y como solamente depende de un solo parámetro, ¿vale? Entonces esta función solo depende de phi, pues esa derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria. Entonces tenemos simplemente la derivada de la función f de phi con respecto justamente a nuestro parámetro phi, ¿sí? Seguiría siendo parcial si dependiera de otro parámetro, pero pues la función solamente y exclusivamente depende de phi. Y multiplicado por el r medios, ¿no? Entonces aquí estaría nuestro primer término. Luego en el segundo término, ¿qué sería? Entonces tendríamos menos. Entonces tendríamos, aquí pasa lo mismo, el omega de phi depende exclusivamente de phi, por tanto la derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria, entonces tendríamos derivada de omega con respecto de phi, ¿no? Y ya, y el resto de términos pues quedan completamente intactos, entonces quedaría como el g supra alfa beta, derivada covariante alfa, derivada covariante beta, sobre, falta un sobre 2, ¿no? Sí. Listo. Y por último, menos, ahora igual, entonces es una función que depende de phi, exclusivamente de phi, por tanto la derivada se convierte en derivada ordinaria. Entonces derivada del potencial con respecto de phi. ¿Listo? Estas partes de aquí adelante, perdón, de aquí dentro de las derivas covariantes, pues ahí no hacemos la derivada, ya que aquí aparecen son otro término que no representa el campo en sí, sino que representa justamente la derivada covariante de ese campo, ¿no? Pensémoslo como si fueran velocidades. Entonces digamos que también son de las velocidades, pero estamos derivando con respecto directamente a phi. ¿Listo? Entonces por eso es que no cogemos la derivada de estos términos. Entonces ya tenemos cuánto vale el lagrangiano, perdón, la variación del lagrangiano, perdón, la derivada del lagrangiano con respecto a phi. ¿Listo? Ahora procederemos a encontrar entonces, pues, eh, cuánto nos daría entonces la variación, perdón, la derivada de el lagrangiano con respecto a eh, derivada covariante phi, ¿cierto? Perfecto. Vale, y pues esto particularmente, pues si nos damos cuenta explícitamente dentro del lagrangiano de la teoría escalar tensorial, pues donde tenemos términos que sean derivadas covariantes de phi, pues solamente aquí, no hay más, ¿sí o no? O sea, es este término, o sea, es derivar esto de acá, ¿vale? Pero pues para no alargar esto, porque esto ya lo habíamos hecho y se los voy a mostrar aquí de una vez para que lo vean y hagan el recorderis, para no volverlo a hacer y rayar más. Esto lo habíamos hecho, a ver, creo que había sido acá. Sí, por acá. A ver.
Am, ay, ¿qué? Espera, creo que había sido que lo hice yo. Mm, ¿Creo que lo hice el otro? A ver. Ah, sí, creo que aquí está. Sí, aquí está. Ok. Entonces, aquí. Sí. Aquí, entonces fíjense de la granjiana de Brandstick. Entonces fíjense que al hacer la derivada parcial de ese término, entonces fíjense que este término de aquí pues no nos importa, por eso de alguna forma puedo otra vez recapitular esto que ya hemos hecho, porque lo único que tenemos que aplicar es la derivada de estos dos términos, ¿no? No es más. Esto de aquí afuera, independientemente aquí si es omega de phi o si es omega y ya, o si aquí abajo no hay ningún phi o si hay, pues recordemos que lo único que lo que nos interesa es esto, ¿no? La derivada coriante de phi. Entonces fíjense que aquí lo que hicimos simplemente fue otra vez aplicar la derivada de un producto o regla de Leibniz. Separamos y empezamos a aplicar las derivadas parciales de ambos términos, pero pues para que no se anulen y sean iguales a uno, pues lo que tenemos que hacer es cambiar justamente sus índices, ¿cierto? Y reorganizando los índices, haciendo álgebra de índices particularmente, pues lo que nos damos cuenta es que ambos términos terminan siendo iguales, por tanto termina siendo dos veces ese mismo término, pues siendo esa respuesta esta acá abajo, ¿no? Entonces la derivada parcial de Lagrangiano de Brandstich, para ese caso, con respecto a la derivada covariante, era igual a esto, ¿vale? Entonces va a ser igual lo mismo para nosotros, solamente que en vez de este omega sobre phi, ¿cierto? Pues ahora lo que tenemos allá es, lo que tenemos allí es omega de phi sobre 2, ¿no? Y ya, y no es nada más. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que nos quería sería menos. Voy a colocarlo tal cual como aparece ya. Entonces, menos dos veces, ¿cierto? Menos dos veces. Y voy a colocar aquí en un paréntesis, entonces, el omega de phi sobre 2, que es esto que está acá. ¿Listo? Y nos quería entonces que eso era alfa mu, deriva covariante alfa de phi. ¿Listo? Exactamente lo mismo que está allá, solamente que lo que hice fue pues colocar esto en paréntesis. ¿Listo? Nos damos cuenta que aquí este 2 se anula con este 2 y pues esto lo simplificamos, entonces y queda como menos omega de phi por g supra alfa mu derivada covariante alfa de phi. ¿Listo? Pues ya está. Y ahora lo que nos tocaría hacer pues sería encontrar ahora, como lo dice las ecuaciones de Euler-Lagrange, sería encontrar entonces a qué equivale la derivada covariante. Bueno, es que inclusive con el menos lo podemos hacer de una vez. Menos derivada covariante de la parcial de Lagrangiano de scalar tensor con respecto a derivada covariante mu de phi, ¿cierto? O sea, coger esto y derivarlo. Entonces eso quiere decir que, vean, este menos con este menos, particularmente, pues si nos damos cuenta que hay un menos y la respuesta a lo que está dentro aquí es un menos, entonces nos quedaría más, y una vez voy a quitarlo. Entonces sería más derivada covariante mu de ese paréntesis de lo que está dentro, que entonces sería omega de phi por g supra alfa mu derivada covariante alfa de phi, ¿no? Pues ya está, eso es. Y entonces lo que nos toca hacer pues simplemente aquí sería aplicar pues la propiedad de esta distributiva, ¿cierto? Y averiguar entonces a qué equivaldrían los términos. Entonces lo que primero podríamos hacer sería entonces, pues ya, bueno, obviamente aquí haríamos distributiva tanto con el término omega de phi y con el término derivada covariante alfa de phi, y no con el de la mitad, pues porque este término termina siendo constante, ¿sí? Recordemos que a ojos de la derivada covariante el tensor métrico pues es una constante, ¿no? Entonces hay una conservación. Entonces, vale, ¿cómo nos quedaría eso? Entonces lo que nos quedaría sería lo siguiente. Nos quedaría como derivada covariante mu de omega de phi, ya miramos a qué sería igual eso, aquí, eso es, listo, tendríamos entonces g supra alfa mu y tendríamos derivada covariante alfa de phi, listo, y ahora para el otro término, entonces lo que tendríamos sería más omega de phi, y aquí tendríamos g supra alfa mu, derivada covariante mu, derivada covariante alfa de phi, lo que hicimos fue aplicarlo a este otro término, listo, y ya. ¿Vale? Hasta ahora vamos ahí. Ok, y ahora
¿A qué será igual entonces la derivada covariante de omega, no? Entonces, ¿a qué será igual la derivada covariante de omega de phi, de este término que está acá, ¿no? Entonces, pues vale, dado que esto, luego, o sea, tenemos que hacer esto, luego la derivada externa de la función omega de phi corresponderá entonces a esto, a tener la derivada de omega de phi con respecto a phi, ¿no? Recordémoslo, recordémoslo así en otros términos, como la regla de la cadena, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una derivada de una función, en este caso que es omega de phi, pero pues dentro, inmerso en esa función, está el phi, por tanto habrá que hacer una derivada externa y una derivada interna, ¿cierto? Por lo que podemos entonces pensar que haciendo esta derivada interna, eh, tendríamos entonces luego que hacer, perdón, externa, luego tendríamos que hacer la derivada covariante mu de phi, ¿vale? En otros términos, porque es una función, recordemos que pues, la derivada covariante siempre la aplicamos usualmente es a los tensores, pero pues en este caso, para las funciones escalares de tipo escalar, pues lo que tenemos que asumir de alguna forma simplemente es ese comportamiento de la función como si fuera una función pues no tensorial, por eso se comporta como una derivada ordinaria, ¿no? Y pues ya esa derivada externa pues terminaría relacionando ahora sí el término pues phi, que sería este de acá, ¿no? Así pensémoslo como si fuera un diferencial exacto, pues. ¿Listo? Un segundo. Listo. Pues ya está. Entonces, eso quiere decir que... eh, eso quiere decir entonces que, bueno, este término de acá, aquí nos quedaría igual. Entonces nos queda igual a la derivada de omega de phi. Esperen que se quedó. Con respecto a phi de la derivada covariante mu de phi. Chicos, derivada covariante mu de phi de g supra alfa mu, derivada covariante alfa de phi, ¿cierto? Y por último tendríamos más omega de phi de este último término. Pero fíjense un segundo que este último término para este pedacito que está acá, de este pedacito que está acá, es justamente la definición de lo que ya habíamos trabajado anteriormente, que es el D'Alembertiano, el cuadradito, ¿no? Esa es la definición del D'Alembertiano. Por tanto, una vez coloco entonces D'Alembertiano de phi. ¿Listo? Pues ya está. Entonces ahora sí como querían las ecuaciones de Euler-Lagrange, ahora sí compactificadas. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tendríamos primero esta parte de acá. Entonces tendríamos esta parte de acá. Todo esto. eh, Menos esto. O sea, más todo esto. Más. Listo. Sí. Está todo bien. Listo, y todo esto debe ser igual a cero, ¿no? Porque son las ecuaciones de Lagrange, entonces recordemos que ahí estamos hablando de el principio de mínima acción que está relacionado con esa variación. Listo, entonces todo eso es igual a cero. Vale, perfecto. Entonces ahora aquí simplemente ya es juguetear un poquito, hacer álgebra acá, con lo que haya que hacer para simplificar y listo, y llegamos a las ecuaciones, ¿no? Ok, entonces, vale. ¿Qué operaciones podríamos hacer aquí, por ejemplo? Entonces quiero que se fijen, por ejemplo, que tenemos por aquí términos bastante similares como lo son este término de aquí y este término de aquí. ¿Sí ven? Pues de hecho es el único término que podemos operar. Ya términos semejantes otros no hay tantos. No hay. Entonces vamos a operar esos dos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el valor de... bueno, aquí los índices, si nos damos cuenta. De pronto aquí podríamos hacer un renombramiento de índices, ya que son índices mudos. Tenemos muy, muy, aquí tenemos alfa, alfa, pero pues no tenemos inconvenientes en reorganizarlos de tal manera que nos quede similar a esto, ¿no? Entonces, permítanme aquí lo hago de una vez. Entonces vamos a mover primero este término para aquí y este término para aquí. ¿Ok?
Ok, entonces aquí sí nos damos cuenta, aparece alfa, bueno, el alfa aquí, entonces movemos el alfa para este lado, chin y chin, eso es. Entonces aquí tenemos alfa, alfa, aquí tenemos alfa, alfa, y aquí tenemos mu, bueno, aquí tenemos beta, beta, pero aquí tenemos mu, mu, ¿vale? Pero podemos renombrarlo sin problema alguno, porque es un índice mu, entonces en vez de mu lo va a llamar beta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos beta. Entonces la sumatoria pues igual va a comenzar con el mismo índice, por tanto no hay lío. Entonces ahora sí nos queda igual, entonces aquí nos queda, fíjense que tenemos una vez ese término, aquí tenemos la mitad de vez de ese término, ¿sí? No tenemos uno menos un medio, y uno menos un medio pues nos da un medio, ya está. Entonces como nos quería este término reescrito y de forma un poco más simple, no tanta derivada que aparece por ahí, entonces voy a escribirlo como la siguiente manera. F primado de phi sobre 2 por r, ¿no? Donde ese primado hace referencia a la derivada con respecto de phi, ¿no? Lo que tengamos en cuenta. Luego sería más, aquí también tenemos una derivada de la función omega de phi, entonces voy a colocar omega primado de phi sobre 2, dijimos, ¿cierto? Porque nos daba un medio. Y tenemos entonces derivada, perdón, tenemos entonces g alfa beta, derivada covariante alfa, derivada covariante beta. Luego tenemos, va a colocar este siguiente término, omega de phi por el lambertiano de phi. Y por último tenemos menos la derivada del potencial b de phi. Lo puedo colocar simplemente b primado de phi igual a cero. Listo. Y lo encasillamos. Y esa sería nuestra ecuación número 2. Listo. Entonces aquí copio ecuación número 2. Eso es. Listo. Bueno, aquí voy a hacer un stop y abro ronda de preguntas si tienen. Si tienen preguntas, vamos a hacerlas de una vez. Antes de seguir continuando con el desarrollo de las ecuaciones. Entonces, pregunto si hay preguntas. O si todo está claro. Si todo está claro, coloquen entonces un todo está claro y ya, continúen. Oh, listo, maestro. Camilo, ¿todo va bien? Sí, listo, súper. ¿Y Roberto también todo va bien? Bueno, pues continuemos. Bueno, entonces, a ver, ya hicimos el primer cálculo que sería entonces el desarrollo de la ecuación número uno. Ya tenemos las ecuaciones para número 2. Ahora lo que sigue a continuación, así como lo hicimos para Brans-Dicke, es calcular la traza de la ecuación número uno. ¿Listo? Entonces para ello, permítanme, voy a copiar esta ecuación. Porque esa ecuación de la traza es la que vamos a relacionar justamente después con la ecuación número 2 que acabamos de obtener para encontrar una ecuación que me relacione los términos fuente, ¿no? Entonces, vamos a subir otra vez para acá. Entonces vamos a tomar esta ecuación y calcular la traza, ¿vale? Que calcular la traza, recordemos que no es más, sino que no es más que multiplicar por el tensor métrico con contravariante y ya, ¿no? Encontrar y simplificar. Entonces, ¿eso en qué se resume? Eso se resume entonces en multiplicar g supramu nu de ambos lados, ¿no? Entonces aquí tendríamos g mu nu de g sub mu nu igual a, aquí tendríamos g supramu nu, t sub mu nu, f de phi, y así con todo, ¿no? Entonces, eh, aquí lo podemos introducir de una vez, entonces tendríamos omega de phi, f de phi, y aquí sería paréntesis, g supramu nu, derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi, menos un medio de g supramu nu, g sub mu nu, derivada
contravariante alfa de phi, derivada covariante alfa de phi, cerramos, más 1 sobre f de phi, aquí la misma cosa, ¿no? Entonces, aquí introduzco una vez el g supra mu nu, aquí sería entonces derivada covariante mu, derivada covariante nu de f de phi, menos g supra mu nu, g sub mu nu, del lambertiano de f de phi, cierro, y por último nos quedaría menos un medio de f de phi, g supra mu nu, g sub mu nu, de b de phi. Listo, ya está. Simplificamos esto entonces y cómo nos quedaría. Pero que nos quedaría sería lo siguiente. Entonces esto de aquí se convierte simplemente ya en el término escalar, en el escalar de, en este caso, el tensor de Einstein, G, vamos a colocarle, que si ustedes lo recuerdan, este escalar nos daba como resultado menos R, a menos el escalar de Ricci, ¿no? O sea, cuando calculamos justamente la traza del tensor de Einstein, recordemos que eso nos daba menos R, ¿cierto? Que es bastante breve, pues, de simplificar y llegar allá. ¿Ok? Entonces tenemos menos R. Vale. ¿Cuánto nos da acá? Entonces aquí nos quedaría G supremo 1, T sub 1 nos da T sobre, perdón, es que sobre 8, sobre F de phi. Lo tenemos más omega de phi, F de phi. Y en el paréntesis, ¿qué nos quedaría? Entonces en el paréntesis lo que nos quedaría sería, a ver, aquí hay un alfa, alfa, ya. Entonces, vale. Mm, voy voy a hacer lo siguiente. Entonces, habrá esta primera derivada covariante, la colocaría covariante mu de phi, derivada contravariante mu de phi. O sea, lo que hice fue simplemente subir el índice, contraer la derivada covariante y voy a renombrar. ¿Listo? Entonces voy a colocarle, ya se dan cuenta por qué, voy a colocarle alfa, ya que es un índice mu, entonces puedo renombrarlo. Entonces alfa, alfa. ¿Listo? Aquí para ese primer término. Perfecto. Ahora aquí, ¿qué nos queda? Entonces aquí lo que nos quería sería menos. Aquí tenemos entonces esto, que esto ya, si ustedes lo recuerdan, lo habíamos trabajado antes, que esto de aquí lo que representaba simplemente era la traza de la identidad, la suma de la traza de la identidad, y como son términos, el tensor métrico es una matriz de 4 por 4, entonces tenemos pues que esa diagonal, justamente al sumarla, que tiene puros términos de unos, cuando multiplicamos la inversa con la matriz con la matriz inversa, entonces eso nos da una diagonal de unos, y sumando eso nos daría 4, ¿no? Porque son 4 dimensiones justamente, ¿no? Esto ya lo hemos desarrollado anteriormente, o sea que aquí nos queda simplemente esto nos da un 4, esto nos da un 4, y 4 entre 2 nos da 4 entre 2 nos da 2, ¿no? Entonces tenemos un 2 por acá. Y esto de aquí, pues fíjense que nos vuelve a quedar entonces derivada covariante alfa de phi, derivada contravariante alfa de phi. Si se dan cuenta, ahora sí lo dejé en esos términos, era para que se dan cuenta que es lo mismo. Y aquí tenemos entonces más 1 sobre f de phi. ¿Y aquí qué nos quedaría? Entonces aquí nos queda esto de aquí, fíjense que es otra vez, esto representa el D'Alembertiano, la definición del D'Alembertiano, o sea que tenemos D'Alembertiano de f de phi. Y aquí tenemos otra vez, fíjense que volvió a aparecer la matriz por la matriz inversa del tensor métrico, o sea que esto nos da 4 otra vez. O sea que sería menos 4 veces el D'Alembertiano de f de phi. Cerramos, cerramos. Y por último, pues tendríamos aquí otra vez que nos aparece el 4, ¿no? Entonces serían finalmente menos 4 veces, bueno, sobre f de phi por el potencial b de phi. ¿Listo? Ya vamos aquí a simplificarlo detallitos, entonces esto nos quedaría como. Bueno, aquí de una vez si quieren puedo dejar la r y el menos lo paso al otro lado de una vez, entonces nos quedaría menos t sobre la función f de phi. Ok, ¿cuánto nos quedaría aquí dentro? De una vez para colocar el signo, entonces este pedazo más, bueno, menos este pedazo, ¿cierto? Que es lo mismo, menos 2 más 1 nos da menos 1, por tanto el signo sería negativo, pero con este negativo que paso del otro lado me quedaría positivo, ¿no? Entonces nos quedaría más omega de phi sobre f de phi, y todo esto multiplicado simplemente por derivada covariante alfa, derivada contravariante alfa de phi.
Listo. Listo. Ahora, fíjense, aquí también podemos resolver estos dos términos. Entonces aquí tenemos menos 4 veces eso más una vez eso. Eso refiriéndome al de Lambertiano, ¿no? Entonces tendríamos que nos daría menos 3, ¿cierto? Y por este menos de acá nos daría más 3. Eso quiere decir que nos quedaría como más 3 veces sobre f de phi. Y esto multiplicado por el de Lambertiano de f de phi, que sería el término fuente. ¿Listo? Y por último, ya al menos por este menos me da más. Entonces me quedaría más 4 sobre f de phi potencial b de phi. Listo, ya está. Entonces ahora sí ya lo encontramos. ¿Sí? Entonces sería la ecuación de la traza del tensor de Einstein, ¿no? Es la ecuación número 3. ¿Listo? Ok. Y entonces, aquí, a continuación, pues lo que tendríamos que hacer sería reemplazar este escalar de Ricci, recordemos que este escalar de Ricci viene de la traza de la ecuación tensorial, ¿cierto? O el tensor de Einstein, directamente relacionado con la primera parte que hicimos. Pero pues justamente cuando encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange para describir justamente la parte del campo, pues al final nos quedó esto de acá, ¿cierto? Que fue la ecuación número 2. Pero entonces lo que vamos a hacer es justamente esa ecuación que vamos ahora a reemplazar, que vamos a encontrar, es justamente dejar esa ecuación en términos de phi, ¿no? En términos justamente relacionados con phi particularmente, ¿vale? Una ecuación para phi, una ecuación dinámica para phi. Entonces, claro, si queremos una ecuación para phi, pues aquí lo que nos damos cuenta es que aquí aparece este R colado, ¿cierto? Un R que está haciendo estorbo, y por esa razón es que queremos y hicimos este cálculo que acabamos de hacer hace un momento de saber cuánto vale R en términos de phi. Entonces R en términos de phi es todo esto de acá. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación 3 en la ecuación 2 donde aparece la R, vamos a expandir todo eso y vamos a ver qué nos da. ¿Listo? Entonces permítanme copiarla. Entonces, a ver, me quedó esto. Oh, Dios, qué abajo. Entonces vamos. Eso es. Listo. Esa sería la ecuación 2, ¿no? Entonces voy a colocar aquí reemplazando en. Listo, entonces, ¿cómo nos quería? Entonces sería f' de phi sobre 2 multiplicado por r, pero r es todo eso, ¿no? Entonces, paréntesis y copio. Chin, todo esto aquí y cierro, ¿cierto? Ok. Bueno, y todo el término ya del resto después queda pues completamente igual, ¿no? Bueno, que de hecho lo voy a haber copiado como de una vez aquí, ya que tenemos eso. Esperen un momentito, entonces más bien lo copio acá con ese mismo color. Eso es. Y más todo esto. ¿Qué hago? Bueno, colócalo por acá. Eso. ¿Listo? Entonces tenemos este término más todo ese término que está ahí. Ok. Listo. Ahora, ¿dónde está de Lambertiano de Phi? Ok, ya. Ouch. Ahora, ¿qué horas son? Ok. Ok. Quedan 10 minutos. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a hacer un ejercicio aquí una vez ya con ustedes aquí presentes y es de que ustedes traten de encontrar el término de Lambertiano de Phi. O sea, cómo se comporta la fuente de ese campo escalar. ¿Vale? Entonces traten de hacerlo en estos 10 minutitos que hacen falta. Realmente eso les lleva unas 2 o 3 líneas nomás de desarrollo. Entonces simplemente es despejar, ¿no? Despejar cuánto vale ese talambertiano de phi. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que ustedes de pronto pueden ver ahí? Y les ayudo como una pista.
Si nos damos cuenta aquí tenemos un D'Alembertiano de f de phi, ¿cierto? No un D'Alembertiano de phi, sino un D'Alembertiano de f de phi. Pero esto no es más que otra cosa. Aquí les ayudo, entonces aquí está la pista. ¿Listo? Ahí, esperen. Pista, eso. Que justamente el D'Alembertiano o esta derivada mucho más extendida de f de phi, pues no es más que ser eso, la derivada externa y derivada interna, ¿no? Entonces la derivada interna con respecto a qué, pues qué parámetro hay acá, pues el único parámetro ahí de la función es justamente phi, o sea que derivamos con respecto de phi, lo mismo que pasa con el parámetro omega, y multiplicamos por la derivada interna, que sería entonces el D'Alembertiano de phi, ¿vale? Eso es, no es más. Entonces, traten de hacer en estos 10 minuticos que quedan, entonces la deducción de cuánto valdría entonces nuestro D'Alembertiano de phi, que sería nuestro término fuente, que es justamente lo que aparece en los libros de textos por ahí en los artículos relacionando esto. ¿Listo? Entonces inténtenlo hacer y ya les pregunto entonces cómo les va en ese cálculo. ¿Listo? Vale. Bueno. Bueno, yo creo que aquí yo paro la grabación eh, y el desarrollo del cálculo pues ya haciéndolo ustedes o haciéndolo de igual manera si algo mañana. Eh, pues igual queda montado en la otra grabación, ¿listo? Entonces aquí en esta parte de la grabación creo que termino por acá. Entonces gracias a todos los que vieron ahí el video. Nos vemos entonces en la siguiente clase.